Secretario Raúl Buitrago, ¿cafecito? Bueno, por favor, muchas gracias. Seco con azúcar y crema. Así nomás. Así nomás. Poca azúcar. Bueno, muy bien. Gracias. Sí, el azúcar la pone, la dulzura de su despacho, Sí. de los problemas. Es bastante dulce el despacho. Bueno, empecemos hablando de la situación de nuestros hermanos venezolanos en Bogotá. Una situación que se ha atendido como se ha podido, con un liderazgo, pero que evidencia también unas falencias por los recursos y porque creo que ningún Estado está preparado. Los europeos dicen que no están preparados para atender las inmigraciones que les llegan del África y del Asia Menor. Estados Unidos, pues usted sabe qué es lo que sucede. Y de un momento a otro, un país como Colombia, una ciudad como Bogotá, recibe una oleada tan importante. Así es. Pues bueno, varios mensajes. Lo primero es que estamos trabajando para poder resolver la crisis de la mejor manera posible, con unos principios humanitarios y de atención a los hermanos venezolanos. A la larga, como bien lo ha señalado el alcalde Enrique Peñalosa, somos los mismos. Venimos con los mismos orígenes, tenemos las mismas condiciones, ocupamos un territorio que tiene 1.500 kilómetros de frontera, entonces tenemos una relación muy estrecha. Digamos, entonces usted lo que nos dice es, esto es un fenómeno bastante natural considerando nuestras condiciones. Correcto, y lo que está sucediendo. Y el tamaño de la frontera. Y lo que está sucediendo. Pero adicionalmente, el efecto expulsión que tiene en este momento la economía venezolana es innegable. La cifra es bien diciente, 10 millones por ciento, que es un número bien atípico, 10 millones por ciento de inflación es el estimativo. Que prevé el Fondo Monetario Internacional para el año entrante. Exactamente. Porque ahora vamos a una inflación de 1.030%. Exacto. ¿Cuál quiere decir? Lo decíamos, si este mezclador valía $1 y usted en un mes lo va a encontrar que vale 1.030.000 pesos. Y estas cosas pasan en que hoy por la mañana no sé, la libra de café vale 50 pesos, pero al mediodía vale 200.000. Así es. Así es. Así es. Están en un pleno fenómeno hiperinflacionario y eso lo que está generando es un desmejoramiento de la calidad de vida y las personas, como medida de resiliencia, salen del país, llegan a nuestra frontera y muchos de ellos llegan a Bogotá. Tenemos una situación crítica en la terminal de transportes, donde hace 3 semanas iniciamos un proceso de caracterización y de ayuda humanitaria a los más de 390 venezolanos que en ese momento se encontraban. ¿Qué quiere decir caracterización? Identificar qué atributos tienen las familias, exactamente, si son adultos, si son niños, si son familias. ¿Qué nivel de educación? Nivel de educación. Problemas de salud. Si están enfermos o no, eso es muy importante. ¿Cuál es su perspectiva, si es quedarse en Bogotá o están de tránsito para otras ciudades del país o para otros países? Entonces, trabajamos muy fuertemente en construir el primer supercade móvil social que se ha hecho en Bogotá y yo creo que en el país, donde llevamos ofertas de entidades del nivel nacional, del nivel distrital y organizaciones no gubernamentales del orden internacional. No, nosotros tenemos una modalidad de supercade móvil, son unas carpas, utilizamos un espacio público, esto fue en el parqueadero del IDEPAC, del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, y allí instalamos las entidades y empezamos a trabajar con la comunidad de venezolanos que estaban en el bosque, específicamente que queda diagonal de la terminal, que es un parque público, y empezamos, por ejemplo, a prestarles servicios tan elementales como la peluqueada. Ese fue uno de los servicios de mayor demanda, porque efectivamente habían llegado hacía 2 o 3 meses a nuestra ciudad y no habían tenido la posibilidad de tener un cepillo de dientes, de tener crema dental, pasta dental, elementos básicos de aseo y peluquearse. Entonces trabajamos con OIM para la Organización Internacional de las Migraciones para poder ayudar y trabajar en la caracterización para poder darles ayudas muy puntuales a estas personas. Hemos trabajado con el Gobierno Nacional, con Migración Colombia y poco a poco hemos ido resolviendo en la medida de las posibilidades esta situación. La Secretaría de Salud ha estado haciendo un trabajo muy importante en materia de vacunación. ¿Qué va a pasar con esos campamentos, lo que llamamos el bosque y el otro que se está creando ahora? ¿Sí? Porque es una necesidad que ellos están solucionando de esa manera. ¿Van a ser desalojados? ¿Van a quedarse ahí con unas características especiales? En caso de que sean desalojados, ¿hacia dónde van, doctor? Bien, pues mire, nosotros no queremos utilizar el término desalojo porque el alcalde Enrique Peñalosa nos ha pedido que hagamos una atención humanitaria a la población venezolana, al migrante venezolano. Claro, desalojo es se van, sí. A donde quieran, no sé, exacto. Se van, eso es desalojo. Exactamente. A la fuerza, pues eso es desalojo. Exacto, y nosotros lo que hemos hecho es un acompañamiento para poder atender, digamos, las principales necesidades que ellos tienen y poderlos ayudar
en la medida de las distintas posibilidades. Entonces, por ejemplo, los que quieren desplazarse a otros países, entonces hemos facilitado los tránsitos para que no hayan esas grandes caminatas que se han dado, esas procesiones que se han dado hasta Ipiales, entonces estamos facilitando ese tema, estamos trabajando en ubicarlos con las redes de venezolanos que están en Colombia para que les puedan brindar apoyo. Estamos trabajando en ubicar en los colegios a la población que está en edad escolar, en los cupos con los que cuenta el distrito, para que efectivamente los niños estén aislados de la calle y puedan, digamos, tener un factor de protección. Tenemos en fin, cómo garantizar cupos que tiene el distrito para nuestra población bogotana, nuestros niños y los niños venezolanos. Hay cupos excedentes, sí señor. Sí, en este momento hay 3.000 jóvenes y niños venezolanos en este momento en la cómo matrícula. garantizarles a todos, a nuestros niños, que son también ellos, el alimento cuando van a los ¿cómo se llaman? Los refrigerios. En realidad, bueno, hay un tema bien importante y gracias que usted toca este tema. El tema de las ayudas nos está generando un gran problema, porque a pesar de que los bogotanos son de muy buen corazón y tienen toda la buena intención, están llevando productos frescos a los campamentos y esto está generando problemas alimenticios y un riesgo de intoxicación muy alto. Nosotros le hemos pedido por diferentes medios a los bogotanos que si quieren ayudar, por favor dirijan sus ayudas a la Cruz Roja. Y la Cruz Roja arma los kits y se los entrega específicamente a la población venezolana. Un problema, que yo llevo una carne fresca cruda, por ejemplo. Y no hay cadena de frío. No hay cadena de frío. En poco tiempo se descompone y se comparte entre una gran población de habitantes que están en esos sitios, inmediatamente se intoxican y lo que tenemos es un problema grave de salud. Entonces la recomendación es no lleven productos frescos, lleven productos que sean enlatados preferiblemente, llévenlos a la Cruz Roja, al Centro de Salvamento Acuático, ahí en la 60 con 63, 64 en realidad, donde queda el Centro de Salvamento Acuático de la Cruz Roja, y allá armamos los kits y se los llevamos a ellos de manera ordenada. Hay una cosa que siempre sucede, son fenómenos humanos y hay que, de una corrupción y una degradación humana, pero en las necesidades esto crece. Empieza a haber mercados internos, yo no sé si esto sucede. Una persona que acumula, que lo vende o que de acuerdo con determinadas precios o valores le entrega este producto o no. ¿Eso está sucediendo? Nosotros no tenemos identificado o caracterizado un fenómeno de acaparamiento en este momento. ¿Sí? Pero lo que sí le puedo decir es que si la situación persiste, no estaremos lejos de llegar a esa situación. Por eso queremos organizar el tema de las ayudas e invitamos a todos los bogotanos a que las hagan de manera ordenada, porque si no esta crisis en algún momento se va a desbordar. De hecho, ya ustedes registraron en algún momento, hubo actos de violencia. Bueno, pero entonces hablemos, ¿van a trasladar estos campos, van a permanecer estos campamentos o los van a trasladar? Sé que no hablan de desalojo, sino de... Sí, mire, en realidad nosotros tenemos un compromiso también con los ciudadanos, con los bogotanos, y es evitar que los espacios que son públicos y que son para el disfrute de los ciudadanos estén ocupados de manera no organizada por parte de los venezolanos. No podemos permitir ni los esas ocupaciones, ni de ninguna. Lo que veíamos que las URI sacaban a los presos y los amarraban a los juegos de los niños. Pero, por ejemplo, doctor Muirrego, ¿el CAE social se va a mantener o simplemente es por esta coyuntura? El Supercade móvil se va a levantar cuando tengamos el Supercade social instalado en la terminal de transportes. Nosotros estamos terminando en este momento las adecuaciones, ya tenemos el local, ya tenemos contactadas las entidades que van desde Pastoral Social hasta Migración Colombia, para no citarlas todas, son más de 15 entidades que van a estar allí ubicadas, pasando por el ICBF, por ejemplo. Y vamos a tener una oferta para el migrante que llega a la terminal, que es el primer punto de contacto con la ciudad, para explicarle, por ejemplo, dónde queda el norte de la ciudad, o el sur, o cómo funciona el sistema de transporte, dónde pueden adquirir la tarjeta personalizada, cuáles son las redes de apoyo que tienen de la curia o de las comunidades de venezolanos que están organizadas, para darles un primer contacto y que no sea, digamos, la calle o el sitio del bosque el primer punto. Y el bosque tenemos en algún momento que recuperar ese espacio público de la manera más humanitaria posible. O sea, eso ya está definido, se va a recuperar, eso no puede convertirse en un asentamiento. Así es, no puede convertirse en un asentamiento. De la misma manera que no se puede permitir un asentamiento, diga usted, en los cerros orientales, que encontrábamos a veces asentamientos de personas que se iban en los cerros orientales, no podemos, sea de nacionales, o sea, de bogotanos o de extranjeros. O inmigrantes. Hay una propuesta que la hizo el alcalde y quisiera saber qué respuesta han tenido del gobierno nacional de nacionalizar rápidamente a estos venezolanos que están acá para poderles extender unas ayudas más allá de la sola urgencia o el solo
humanitario. Pues bien, la propuesta del alcalde Enrique Peñalosa ha sido otorgarle nacionalidad automática a los migrantes venezolanos. Es una decisión que no depende del gobierno distrital, es una decisión que depende del gobierno nacional específicamente. Y para nadie es un secreto, y bien lo señalaba el presidente Duque en las declaraciones ante Naciones Unidas, que estamos enfrentando la crisis humanitaria más grave de la historia del continente y probablemente de la historia del globo. Los sirios en más de 10 años tuvieron una migración de 600.000 personas aproximadamente. Nosotros hemos recibido 1.092.000 hermanos venezolanos en menos de 3 años. Entonces, digamos, para dar como una dimensión de la proporción. Y las cifras que estima el gobierno nacional es que este problema puede ubicarse entre los 2 y los 4 millones de migrantes, en función, digamos, de qué tan grave esté la crisis en Venezuela. Desafortunadamente lo que se ha planteado es que la nacionalidad automática implica unos costos muy grandes en 2 servicios muy básicos, educación y salud. Y en este momento, digamos, no existen las fuentes de financiación para poder, es la explicación que nos han dado, que no existen las fuentes de financiación para poder hacer ese proceso de nacionalización automática. Sin embargo, el gobierno nacional está trabajando en un documento COMPES, un documento de política pública que busca definir los lineamientos para poder solventar esta crisis. Básicamente lo que ha hecho el gobierno nacional es regularizar el estatus migratorio a través del otorgamiento de unos permisos especiales de permanencia, o PEPs como se conocen, y lo que buscan estos PEPs en últimas es permitirle al migrante venezolano contar con un estatus que le facilita su integración en el mercado laboral. Ese es, digamos, como en lo que vamos en este punto. ¿En Bogotá cuántos venezolanos se calcula que hay ya? Alrededor de 300.000. 300.000. ¿Están censados o todavía hay...? Digámoslo, es que hay 2 fuentes de información. Está el registro oficial, que es a través de que las personas que migran y que efectivamente a través de Migración Colombia hacen su registro, y está la migración informal, que es a través de todos los pasos fronterizos que no están regularizados, que llegan a Bogotá. Entonces la cifra es alrededor de 300.000, pero no es toda oficial. ¿Y concentradas en algunas localidades más que en otras? Sí, se han identificado que hay altas concentraciones en Bosa, en Kennedy y en barrios específicos, por ejemplo, como Cedritos. Muy bien. Vamos a avanzar en muchos temas, son cortos y pues los temas son profundos y complicados, entonces dejemos un poco esto de los venezolanos aparte y vámonos con esa decisión de la ley seca para distintos sectores y barrios de Bogotá y la preocupación que existe en muchos de esos sectores de pequeños bares que viven de que se pueden quebrar. Que se van a quebrar, exactamente, y que están tratando de hacer una contrapropuesta a la administración. Una de ellas es establecer unos controles especiales para diferentes bares o sitios o expendios de licor. Bien, pues bueno, las políticas públicas, digamos, arbitran derechos en el buen sentido de la palabra. Es decir, siempre hay 2 derechos, digamos, como en contra, y el tomador de decisiones debe generar unas acciones que priman unos sobre otros. El derecho que está aquí en discusión es el derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la vida. Para nadie es un secreto que la Puerta 6 en Porabastos, María Paz, El Amparo, son barrios que tenían una altísima criminalidad. Y el alcalde Enrique Peñalosa tomó y adoptó la decisión de intervenir esos barrios para justamente evitar ese fenómeno de altísima criminalidad que ya se estaba presentando. La Secretaría de Seguridad ha identificado que existe un asocio y una correlación entre el consumo de alcohol y las situaciones y las riñas y las lesiones personales en esa parte de la ciudad, en ese sector de la ciudad. En virtud de eso, y para mejorar las condiciones de convivencia ciudadana, se está en este momento evaluando la expedición de este proyecto de decreto. Esto no es una afrenta contra los pequeños comerciantes, pero en realidad estamos garantizando que haya un espacio de convivencia digno y armónico entre los ciudadanos que habitan en esa localidad. La decisión de prohibir el consumo va a ser una decisión permanente porque efectivamente hay una alta incidencia entre el manejo de vehículos con accidentes de tránsito. Sí. Entonces, pues, prohibamos el manejo de vehículos, ¿no? Sí, yo creo que son situaciones distintas. Para hablar del tema de accidentes de tránsito, nosotros estamos trabajando en una política de visión cero muertes, y ya llevamos en el corrido del año más de 90 días con 0 accidentes, y hay unas estrategias que permiten concientizar a los ciudadanos para generar vías que tengan 0 accidentalidad. Pero en este caso lo que hemos visto es una correlación entre consumo de alcohol y violencia. Y lo que queremos es justamente mejorar la convivencia en esos sectores.
el factor detonante es el consumo de alcohol y vamos a trabajar en minimizar los riesgos asociados o derivados de ese consumo en el comportamiento ciudadano. Pero la ley seca sería en horarios específicos o sería todo el día. Manolito, eso lo estamos evaluando justamente y se publicará el decreto con la visión de gobierno. A propósito de decretos, ¿ya tienen listo el de las armas cortopunzantes? Ese está muy avanzado también. Es uno de los principales problemas que encontramos, por ejemplo, en los sistemas de transporte masivo, las armas blancas. Esto estaba, digamos, generando unos problemas de convivencia muy importantes al interior de la red de Transmilenio en particular y en el SITP, y no estaba adecuadamente penalizado. Y vamos a avanzar en esa línea. La prohibición va a ser a rajatabla, no Sí. transporte ningún tipo de cuchillos a ninguna persona. Ninguno. Porque es que le pregunto yo, por ejemplo, el viernes pasado, mis compañeros me partieron un ponqué y trajeron un cuchillo. Sí. No, en serio. Sí. Para partir el... Le partieron la torta aquí en Le Canal partieron Capital. la torta aquí en Canal Capital y trajimos un cuchillo para partir una torta. Eso, por ejemplo, estaría prohibido. Es muy importante que en Canal Capital tengan en la cocina los cuchillos. Pero los traigan en no, es transporte decir, público. hablando en serio, sería, no podría traerlo. Si yo vengo en mi mochila con un cuchillo y digo, este cuchillo es para partir esta torta que tengo acá, me detendrían o decomisarían el arma. En principio, digamos, esos factores diferenciadores no los puede establecer la regulación. La regla es, no se pueden transportar armas blancas de transporte El señor público. que vende mangos en la calle, que tiene un cuchillito para partir el mango y la fruta y la sandía y la papaya, también no lo podría hacer. No, eso está asociado a una actividad económica. Es como decir que los cubiertos en el restaurante no podrían incorporar acuerdo. cuchillos. Entonces, Exacto. digamos, ahí hay matices. Hay matices, por eso le pregunté si era rajatabla. Entonces, Yo hablé en transporte público. En transporte público. En transporte público es que no lo puede usted no llevar. puede usted, digamos... Pero en la calle, digamos, va el jardinero que contratamos en mi urbanización o en mi edificio. lleva las tijeras esas. Y lleva las podadoras. Esa no en estricto sentido, esa no es un arma cortopunzante, eso es una herramienta de trabajo. El ¿Por punto qué? son armas cortopunzantes. ¿Y cuál es como la diferencia? Porque yo hablaba ayer con el doctor Hugo Acero y le preguntaba. Sí. Entonces me dijo, es que uno podría considerar que una tijera es un arma cortopunzante. Sí, de hecho en los aviones, cuando usted hace los protocolos de acceso a los aviones, desde tijeras hasta corta uñas, están prohibidos. Exacto, un corta uñas que yo cargo acá es arma cortapunzante, esto. Yo lo cargo. Depende de dónde lo tenga, Acá, ¿cierto? en, Sí. en este sitio y en mi maletín. Y entonces yo lo cargo porque me gusta quitarle Arreglarse las uñas. ¿Cómo se dice? Los uñeritos esos Uñas. que le salen a uno. Sí, no, mire, yo creo que el mensaje de fondo aquí, más que entrar en el tema casuístico, es que hemos detectado que existe una fuerte relación entre los atracos y el atraco a mano armada, particularmente con arma blanca, ¿cierto? Entonces hay unas armas que intimidan más que otras, y lo que nosotros queremos es darle una señal de convivencia específicamente al ciudadano y a los ciudadanos, y sobre todo al ciudadano que no porta el cuchillo, porque digamos una cosa que es bien importante señalar es que andar con un cuchillo en un bus de Transmilenio no hace sentido, No, ¿cierto? yo eso se lo entiendo porque hay cosas muy evidentes, es decir, Sí. no tiene ningún sentido que yo aquí en la media Sí. tenga un punzón. Mataganao. No Sí. sé, una cosa. Matacabra. Un matacabra, una cosa. Sí. Sí, o sea, no es muy difícil que yo lo explique. Sí. Pues eso realmente es muy difícil. Y me parece supremamente bien. Me refiero a este otro tipo de cosas, personas que tienen un trabajo y que usan... Que son peluqueros y van Sí. con sus cosas. Sí, va con una navaja... Con la barbera, afilar, con la barbera. por ejemplo. Hay navajas que tienen... Sí. ¿Cómo se llama eso? Sí. Tienen, sí. Sí, y que tienen bastante filo. No, el mensaje yo creo que Las de fondo... suizas que llaman. Sí, el mensaje de fondo, digamos, para la comunidad sería el siguiente. Nosotros estamos trabajando en señalar y en identificar cuáles son aquellos individuos que están utilizando las armas blancas para infringir daño. Y vamos a generar el mecanismo regulatorio necesario para que la fuerza pública pueda decomisar aquellas armas que puedan atentar contra la vida y contra la salud de los ciudadanos. Claro. Doctor Raúl, ¿tiene otra pregunta sobre No. este tema? Los superCADES, la red de CADES, ustedes están fortaleciendo ese servicio. ¿Qué viene ahora? Además que ya abrieron la licitación para el superCADE
De Manitas. De Manitas, sí. Bueno, varias cosas muy importantes. Nosotros tenemos dos focos en el tema de la red CAE. El primero de ellos es la atención presencial, cuando el individuo, el ciudadano va específicamente al punto y allí adelanta su trámite, y otro es la atención virtual. En lo que tiene que ver con atención presencial tenemos los siguientes elementos. Primero, la apertura del SuperCAE en Gativá, más de 600.000 personas que están en este momento trabajando beneficiándose de los servicios que prestamos en la red. El inicio de obra del SuperCAE de Manitas, porque ya no es solamente la adjudicación, el 11 de octubre, el próximo 11 de octubre, pasado mañana, sí señor, vamos a estar en el sitio, en la estación de Manitas, en el costado de la estación de Manitas, iniciando la obra con la primera piedra y con la fecha de compromiso con la comunidad para que efectivamente hagamos una entrega antes de que el alcalde Enrique Peñalosa termine su periodo de gobierno. Vamos a generar, tiene un sistema bien innovador de supervisión en línea de la obra a través de streaming. Una vez ya esté en plena forma el movimiento de tierra, vamos a habilitar las cámaras para que cualquier ciudadano de Bogotá, desde cualquier punto, pueda entrar a una URL, a una página web. Buenísimo. Y a partir de allí ver cómo está la obra y que la gente sí esté trabajando y que sí le estemos cumpliendo Buenísimo. La promesa de valor Buenísimo. Que estamos haciéndole a los bogotanos. Oye, en SuperCAE de 24 horas en Gativá, ¿está apuntando para eso? No, digamos que nosotros vamos a hacer un SuperCAE virtual, y ese sí va a ser 24 horas, que ese es el segundo componente. Lo presencial lo estamos atendiendo básicamente en horarios de 7:30 a 5 de la tarde. Perfecto. Y los sábados hasta el mediodía. Pero justamente para los noctámbulos, a las personas que no tienen posibilidad de desplazarse a sus trabajos en esos horarios, estamos habilitando un SuperCAE virtual que va a estar puesto en funcionamiento antes del primer trimestre del año entrante, donde todos los trámites en línea van a estar a disponibilidad de los ciudadanos para que puedan avanzar de la manera más rápida posible en la consecución de los resultados en materia de trámites. Tenemos apenas el 15% de los trámites por virtualizar, pero esta va a ser, digamos, como la primera ola de virtualización que va a permitir que cada vez tengamos más trámites virtualizados y que el ciudadano digital pueda contar con una oferta de servicios para poder ahorrar tiempo. Doctor Buitrago, valorización, vamos a tener valorización, derrame de valorización en Bogotá. Se le está preguntando de todo, ¿por qué? ¿Es que lo ve vocero? Es que como que fuera el vocero, ¿no? Como que fuera el vocero, como que sí, ¿o no? Bueno, la valorización ya se presentó al Consejo Distrital. Es una valorización que incorpora 35 obras por 1.2 billones de pesos, que va a ser irrigada en más o menos 503.000 predios. No van a pagar valorización estratos 1, 2 y 3, salvo que el predio cueste más de 400 millones de pesos, o sea, va a ser una minoría. Principalmente va a estar enfocada la valorización a estratos 4, 5 y 6. Va a ser una valorización bien importante porque primero van a estar los diseños en etapa de factibilidad, que usualmente eso no se hacía, estaban en prefactibilidad, entonces la posibilidad de que el presupuesto discrepe para que haya sobrecostos va a ser muchísimo menor. Recuerden ustedes lo que pasó, por ejemplo, con el deprimido o el intercambiador de la 94, presupuestado en 40.000 millones, 4 por 4, 16, 4 veces costó más. 160.000 millones terminamos pagando los colombianos por un problema de planeación porque no se identificó en la fase de diseño que había un tubo de red matriz justo en el deprimido del 94. Aquí no nos va a pasar eso, no le va a pasar al alcalde Enrique Peñalosa ese tema con la valorización porque él ya definió los diseños en etapa de factibilidad para las 35 obras. Adicionalmente puede pagar por cuotas. Se puede pagar en 5 años, lo que quiere decir que las obras están previstas para un periodo de 3 años, y los bogotanos pueden diferir el pago a 5 años, o sea que van a empezar a disfrutar las obras por valorización y todavía puede quedar una fracción del pago pendiente por realizar. Entonces es bien innovador porque a diferencia del esquema anterior donde primero paga y después vea la obra, aquí se puede ir pagando de manera gradual, la obra se va construyendo y antes de terminar el pago de esta contribución por valorización, la obra ya está puesta en funcionamiento para todos los bogotanos. Hay temas muy relevantes como por ejemplo Montevideo, que es en una zona industrial muy importante de Bogotá, en Puente Aranda, que tiene pues las vías completamente acabadas. Los que hemos transitado por allá sabemos que en 4x4 nos va mejor que en automóvil. A veces toca caminar es con bota pantanera y eso tiene un impacto muy delicado en materia de competitividad para la industria bogotana. Allá vamos a hacer un proyecto de reconstruir más que reparchar, reconstruir todas esas vías y proyectos como esos están incorporados dentro de la valorización. 826. Dicen que la edad de Buda se establece pasando un suave pañuelo de Benarés sobre una montaña. Cuando después de pasarlo y pasa una vez al día, la montaña quede erosionada, es un día de Buda.
Ahora se propone medirlo con la manera como termine la peatonalización de la séptima. Está tan demorada, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, bien lo ha señalado la directora del IDU, nuestra doctora Janet Mantilla, que ahí hubo un problema de financiación o de liquidez más bien por parte del contratista. El IDU está liderando la solución de fondo, que básicamente es una inyección de capital por parte de los socios de esta firma contratista para que se cumpla. Estamos trabajando a toda marcha para poder resolver de fondo ese problema. Hay avances, pero necesitamos redoblar los frentes de obra para poderle cumplir a la ciudad. Esta es una valorización que, aclaro, no fue, esta es una obra, perdón, que no fue iniciada ni contratada por el alcalde Enrique Peñalosa, la recibimos nosotros y estamos con el propósito de concluir pero a feliz término. El contratista que tenemos sí va a poder cumplir. Estamos trabajando para que solucione su problema de liquidez y poder cumplir con la propuesta de valor. Es algo parecido a lo que pasó en la 153, que el contratista empezó a hacer la obra y entre un momento de liquidez eran los hijos de un dueño de una compañía y les tocó así. De pronto le va a tocar buscar los abuelos de estos. Vamos a ver cómo lo vamos a arreglar, pero estamos trabajando sin pausa para poderle dar una solución a todo el comercio y a todos los transeúntes de la carrera séptima. Otro tema, doctor Buitrago, así como en botica. Pobre doctor Buitrago, lo estamos como si fuera el vocero. No, sí, como el vocero. Doctor Buitrago, la barra del Blu-ray de Millonarios acaba de decir que va a hacer un proceso, los comandos azules, que va a hacer un proceso de depuración de su gente, porque no está apoyando las expresiones violentas y las peleas. Eso es un principio que me parece a nosotros supremamente valioso. Me imagino que la administración debe estar apoyándolo y aplaudiendo ese tipo de cosas porque han trabajado mucho para eso. El problema de las barras bravas. El Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, el IDEPAC, en cabeza de Antonio Hernández, que es su director, ha liderado un proceso de trabajo con las barras de Millonarios y de Santa Fe para generar estadios en paz. Hemos avanzado mucho, pero todavía se siguen presentando desmanes. Celebramos las iniciativas que van encaminadas a generar convivencia pacífica en los estadios de Bogotá. Estamos comprometidos como administración distrital en recuperar estos espacios, no solamente para las barras, sino también para las familias, y confiamos en que bajo la coordinación de Antonio y del IDEPAC vamos a poder llevar a feliz término esta iniciativa de los comandos. Ahora la pregunta más difícil, doctor Buitrago, ¿usted es hincha de quién? Yo soy hincha de Santa Fe. Bueno, pues es que el alcalde no coge sino hincha de Santa Fe para qué barbaridad de trabajo, pero hincha de Santa Fe. Es que le iba a preguntar, pues, ¿qué más? No, yo le iba a preguntar, ¿usted se queda en la Secretaría General o va para otro lado? No, yo soy concreto. Gracias, Manolo. No, Manolito, el alcalde Enrique Peñalosa me tiene encargado del seguimiento estratégico a los proyectos de la Alcaldía Mayor. Es una labor con la que me siento muy enaltecido y voy a estar en la Secretaría General hasta que el alcalde Peñalosa disponga lo contrario. Bueno, y cuando se vaya Miguel, ¿qué van a hacer? Hay que preguntarle al alcalde. A ver, ¿por qué lo escogieron vocero? Sí, porque nada más, sí. ¿Qué cree? Porque ¿Usted Miguel lo va a era asustar? que estaba... No, yo que lo va a asustar, no se asusta solo, no. Doctor, aquí hay siempre cafecito caliente para recibir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, bienvenido, siempre 8 de la mañana, 30 minutos.